Muy bien, gracias Nicolás. Y ya está con nosotros José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, a ver, ¿cómo está la Argentina ahora? ¿Es diferente? Es para preguntarle, si le tengo que hacer la pregunta a la Argentina, ¿cómo estás? No, la Argentina, te diría, en términos económicos, en una situación muy delicada. ¿No mejoran los índices? No, fíjate que ayer en inflación 3,8 en el mes de febrero, con lo cual te lleva a una inflación anualizada de casi arriba del 50%, 52%. Superior a la del año pasado, entonces. Superior a la del año pasado, pero esto además te lleva al año 92, ¿no? Es decir, te retrotrae como en el juego de la oca al año 92. Sí. Si vos lo ves en industrias, la capacidad industrial ocupándose solo al 56,2 te lleva al año 2002. Claro, ni siquiera ya nos retrocedemos al año 2001, claro, vamos a los 90. 92, 2002, me parece que está claro que no está funcionando. ¿Sabés? Somos víctimas de la grieta. La grieta no te genera empleo, la grieta te lleva al corto plazo, la grieta no te soluciona los problemas estructurales de la Argentina. La grieta, en definitiva, te trabaja para la política y no para la ciudadanía. Nos terminamos peleando porque estamos a favor de uno o a favor del otro, pero definitivamente a fin de mes no se llega. No se llega a fin de mes. En alguna medida, fíjate que seguimos en modo financiero. Lo habíamos hablado en este programa. Yo no tengo tanto miedo a lo cambiario, ¿no? El dólar, y con los anuncios que el excedente de dólares del Fondo Monetario Internacional, que son casi 9.000 millones de dólares, va a permitir mantener, junto con las divisas del agro, un tipo de cambio estable, pero... Bajó ayer el dólar después de ese anuncio. O se va a mantener dentro de los márgenes de los establecidos. Pero la economía sigue sin tener resultados. Es decir, la gente está preocupada con el empleo porque obviamente no ve que esta sea una hoja de ruta que te va a llevar, obviamente, a una solución concreta de sus problemas. Claro, no. Además, la hoja de ruta que hoy lamentablemente tienen muchas de las empresas es llegar a un concurso de quiebra o poner cesante a los empleados, suspensiones, como se dan en las fábricas automotrices, un sector muy golpeado. Escuchamos casi todos los días de una fábrica que, bueno, pone en suspensión una gran cantidad de empleados. Otra fábrica, como por ejemplo el colectivo Los Metal Park, que también decidió cerrar. Algún anuncio esporádico por allí, por ejemplo Nestlé, que va a invertir, pero no es suficiente todavía esto. Por supuesto que no, y creo que está claro, como vos decís, que, bueno, a ver, te lo pongo en números. Desde el 2015 a la fecha, 120.000 puestos de trabajo fabriles se perdieron, ¿no? Entonces, no solucionás el tema del empleo, no solucionás el tema de una hoja productiva. Las pymes, las grandes empresas, las automotrices, los productores, el comercio, están claramente sufriendo. Están sufriendo porque no se nota una respuesta concreta a los problemas que teníamos. Es decir, ya veníamos con problemas, pero vos aceleraste. Claro. Los aceleraste. Y en eso yo creo que ahí hace falta rediscutir, obviamente, un programa económico que hoy no veo que se esté dando, ¿no? Bueno, un programa económico, como vamos a decir, que no se está dando, pero apunta más que todo al sector financiero. Tenemos el anuncio también de las tasas de interés, que ya superan el 60%, y esto complica a los productores, a la pequeña y media empresa, al que quiere acceder al crédito, una gran cantidad de gente que también se había volcado a los créditos UBA, están en mora. Mirá, para mí estamos casi como en el 2016, es decir, donde hoy no son las LEVAC, son las primas hermanas, las LELIC. Le pasaste la toxicidad a los bancos. Le cambiaste el nombre, nada más también. Fíjate el anuncio de hace una semana y media de los créditos de 100.000 millones de pesos. No duraron ni 24 horas. Primero porque inclusive a cualquier banco que vaya a una pyme, comercio, sabe que no se lo han dado. Pero además de eso, ya los bancos anunciaron que por la modificación de la tasa no están en condiciones de darlos. Entonces, seguimos con medidas aisladas, insuficientes, que no tienen credibilidad en la realidad. Y ahí es donde digo, señores, tenemos que tomar conciencia, y el gobierno nacional tiene que tomar conciencia, de que necesitamos sí o sí un plan de contención para la realidad tristísima que está viviendo todo el entramado productivo. Desde tu punto de vista, ¿el gobierno pasa por alto estas situaciones, trata de minimizar, no entiende la magnitud del problema, vive aislado en una esfera que no tiene contacto con la realidad y con el sector productivo?
Yo creo que el gobierno, en definitiva, fue cavando su propia fosa, es decir, en lugar de empezar a salir para arriba, cada vez cava más para adentro. Y ahí es donde el diálogo intersectorial, el diálogo entre el Estado, los empresarios, los trabajadores es indispensable. Y más allá de que hay una buena predisposición a las reuniones, pero me parece que hay distintas interpretaciones de lo que hay que hacer. Acá hablábamos, acordate y seguite este tema. En su momento, en el 2016, no se entendió la reforma impositiva americana. Para salir de esta situación tenemos que buscar inversiones. Bueno, ahora las inversiones están yendo a China, porque la China está haciendo sus reformas impositivas. Están bajando los impuestos. Están bajando los impuestos. Y nosotros seguimos poniendo la basura bajo la alfombra. Entonces, hay que pensar un poco en la gente, hay que pensar un poco en la producción, hay que pensar un poco en la realidad. No podés seguir con una receta que solo contiene a muy pocos en la Argentina. Ahora, el sector textil, a esta altura, ¿cómo está? ¿Está complicado también o no? Por supuesto que complicado. Y además, como todos los sectores, no hay mercado. Anda por el centro a ver la cantidad de comercio cerrado. No, esto es algo que se vio mucho el año pasado y además la creciente de comercio ilegal que también se ha dado. Por supuesto, la informalidad. Es decir, acá uno de los flagelos en la Argentina es la informalidad. Es decir, el que paga, paga por dos. El que contiene toda la realidad del que está fuera del sistema. Ahora, este es un año electoral y muchos de los anuncios están basados en eso también, en tratar de mitigar algunas, en este caso, las situaciones económicas o de dar un guiño de que, bueno, un gobierno que hace algunas cosas o favorece a la ciudadanía, como por ejemplo ese 20% de descuento que van a tener en el gas, pero que después se va a terminar pagando en los meses cálidos. ¿Estos anuncios realmente ayudan o no ayudan? Yo creo que, bueno, en el caso del gas es como vos bien describís, un amesetamiento para pagarlo en verano. A mí me parece que son medidas aisladas. Como te decía, los créditos que se anunciaron no tienen sustentabilidad en la realidad. El incremento del mínimo no imponible, que era como concepto interesante, me parece que es insuficiente. Porque vos fíjate que lo que se necesita, por ejemplo, acá en el norte necesitamos mucho más el restablecimiento del decreto 814, que es el que te permitía compensar el IVA con cargas sociales. Es decir, lo que necesitamos es que se empiece a estimular el empleo, que se empiece a incentivar a la producción para poder justamente generar empleo genuino. La gente no quiere que le des el asistencialismo por per se, quiere la dignidad de un trabajo. Claro, no, totalmente. Y eso es lo que hay que buscar. Ahora, vos apoyás a tu hermano en Alternativa Federal. ¿Cuál crees que va a ser la receta que podría aplicar, o sea, Alternativa Federal? O sea, si se suma, por ejemplo, Lavagna o tu hermano. Mirá, yo creo que acá no importa las personas, acá hay que trabajar en una agenda de desarrollo. Acá hay que trabajar en una agenda, como te decía, en fortalecer oferta productiva. No puede ser la salida del ajuste. Y ojo, esto no lo vengo diciendo ahora, lo vengo diciendo del 2016, que íbamos en un camino equivocado. Tenemos que ir a una salida concreta, una salida que vaya por potenciar, por incentivar desde lo positivo, no desde el ajuste, desde lo negativo. Ahora, en este año de elecciones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Crees que Cambiemos tiene chance de ser reelegido después de todos estos años con esta recesión económica? Mirá, yo creo que hay gente que la va a economía, votar como vos por bien votar por decís, ello? va a ser un factor clave, va a ser un factor que el electorado sin duda lo va a seguir permanentemente. Yo no sé cuáles serán los resultados, pero sí te puedo decir que vamos a un año complejo desde lo económico. Las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, las estimaciones que hacen la OCDE, el Banco Mundial, los analistas internos, es que vamos a estar en una caída de un 2% en actividad económica, un año más. Es decir, un año más de caída económica. Esto no es bueno para nadie, no es bueno para la gente. Yo aspiro a que la política deje de discutir entre el corto plazo, entre la grieta, que podamos superar la grieta.
Bueno, hay algunos analistas económicos que indican que, bueno, de acuerdo al acuerdo que realizó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el dólar podría llegar este año a 50 pesos. Va a estar entre las bandas, es decir, que básicamente está en esos niveles. Pero podría darse, ¿te parece una corrida cambiaria que No, podría no, porque, como te decía al principio, no le tengo tanto miedo a la corrida cambiaria, sino más bien a la economía, a las cadenas de pago que están estresados, a la mayor cantidad de empresas que se van concursando. Tengo miedo a la pérdida del empleo, a que sigamos bajando la capacidad instalada en términos de uso. Tengo miedo a la economía real, en definitiva. A lo cambiario, yo creo que entre el excedente del Banco Central, estos 9.000 millones de dólares que van a venderlo para poder hacer frente a obligaciones en pesos, más las divisas que vienen del agro, yo creo que no va a ser un tema. Ahora, también me preocupa que lo que estamos endeudando se use para gastos corrientes, ¿no? Porque el problema es el año que viene también. Es decir, acá creo que el liderazgo que necesitamos es alguien que justamente nos diga cómo vamos a afrontar también los años sucesivos, porque los problemas están ahí también. A la hora de empezar a pagar la deuda. Sin duda. Ahora, con estas cuestiones, tanto económicas que nos afectan a diario, todos queremos tener un paraguas para pasar esta tormenta o esta lluvia que no es de inversiones, pero decir, bueno, a ver, ¿cómo afrontamos? ¿Cómo afrontamos Mira, en el día a día? ¿Qué hacemos? Totalmente. Y esto lo venimos pidiendo al presidente. Primero, no puede ser que la AFIP incremente los punitorios. Yo creo que hay que hacer una suerte de emergencia económica en términos industriales, en términos productivos, en aquellos sectores que estén sumamente afectados y poner un paréntesis en las obligaciones impositivas en términos de por lo menos las ejecuciones, que no vayan a incrementarle los punitorios. Por otro lado, creo que hay que efectivamente no solo utilizar esta plata para contener el dólar, sino empezar a dar certidumbre de que puede haber créditos productivos. Creo que, por otro lado, más allá de que la reforma impositiva la pasaron por presupuesto al 2020, creo que hay que permitir empezar a compensar determinados impuestos con cargas sociales de tal forma de poder generar empleo o poder mantener los empleos existentes. A alguien que tiene una pequeña y mediana empresa, a esta altura, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué haría? ¿Qué les recomendarías? Yo en primer término diría no le veo mayor complejidad a lo cambiario, es decir, no le veo mayor complejidad al dólar. Sí le diría que tenga muchísima precaución en la cadena de pagos, a quién está financiando, cómo está cobrando, no tener tanta plata en la calle. Me parece que hay que, obviamente, seguir hablando con las cámaras, con los distintos estados para contener la materia impositiva. Un comercio, por ejemplo, tendría que buscar estoquearse, tener una buena cantidad de insumos. Sí, por supuesto, o no tener la plata en la calle, por lo menos. Bien. Y en cuanto a la inversión, por ejemplo, de maquinarias, pero lo que pasa es que toma de empleo está bastante complicado. Hoy no hay financiamiento para, digamos, generalmente en el mundo, como para la adquisición de nuevas maquinarias, para capital de trabajo, vos tenés financiamiento. Al no haberlo, yo te diría que hoy necesitamos, con una capacidad, como te decía, industrial ociosa casi en un 50%, necesitas conservar lo que tenés y ver de contener la situación. Bueno, la verdad que estos últimos meses, la verdad que nunca fueron buenos anuncios y mejoras sobre todo, ¿no? Fíjate que, pregúntale a cualquier amigo tuyo que tenga comercio, que tenga industria, que tenga servicio, es la realidad que te estoy describiendo. No, eso se ve en la calle, se nota totalmente. Bueno, José, la verdad que podremos seguir hablando, pero gracias, querido. Hay que continuar también con el programa. Bueno, mira, en agradecimiento a tu presencia. La industria salteña, estos son buenísimos. A mi hija le encantan, yo te digo que me los llevo siempre. Bueno, y hay que apostar entonces también por la industria. Muchas gracias. Gracias, que tengas un buen día.